Bienvenida a mi canal, gracias por suscribirte si aún no lo has hecho. Te invito a disfrutar de esta nueva historia. La tormenta no solo traía lluvia, sino que también vertía una mezcla peligrosa de ceniza volcánica, sustancias químicas y residuos de una atmósfera que ya no merecía existir. La estación de carga XG-22 era ahora solo un vestigio del pasado. Destruida, olvidada por los altos mandos y desechada por los transportistas, se había convertido en una trampa mortal para aquellos que se acercaran sin la protección adecuada. En ese caos industrial, dos figuras, débiles y famélicas, se refugiaban bajo un refugio en ruinas, cubiertas apenas por una manta de aislamiento térmico que ya apenas protegía de los elementos. Valeria observaba los alrededores con la agudeza de un animal acorralado. Su piel pálida, casi morada por el frío y las heridas mal cicatrizadas, reflejaba la dureza de una vida marcada por el sufrimiento. A su lado, Estela, su hermana menor, temblaba en silencio. Apenas podía mover los labios, sus ojos se comunicaban con desesperación, buscando cualquier señal de esperanza. Los drones de patrullaje volaban cerca, vigilando posibles actividades ilegales. Al verlas, no hicieron ningún reporte. En un mundo como ese, la invisibilidad era una condena. La miseria pasaba desapercibida, ignorada por todos hasta que alguien se atrevió a frenar. El rugido de una moto antigravitacional quebró el sonido de la tormenta. No era un modelo militar, sino uno viejo y de uso civil, algo inusual en este tipo de zonas. El conductor, cubierto por un impermeable gastado y con gafas opacas, bajó del vehículo sin prisas. Llevaba una mochila al hombro, un paquete de repuestos en una mano y un cansancio palpable en su rostro. ¿Siguen vivas?, preguntó con voz grave, pero sorprendentemente suave. Valeria reaccionó como una leona, posicionándose rápidamente frente a Estela, lista para defender a su hermana. Su cuerpo rígido mostraba la tensión de alguien que no confiaba, alguien que había aprendido a sobrevivir a golpes. No tenemos nada, respondió sin titubear, su voz un susurro de desdén. El hombre levantó ambas manos, no retrocedió, sino que avanzó un paso más. No quiero robarles nada, pero si no tienen nada que perder, ¿por qué no venir conmigo? No les pido nombres, ni historias. Solo quiero ofrecerles comida, ropa seca y un techo, aunque sea por una noche. Valeria frunció el ceño, observando al extraño con desconfianza. Su vida le había enseñado a desconfiar de los que ofrecían algo sin esperar nada a cambio. Sin embargo, el hombre no mostró ni una sonrisa ni una mirada de condescendencia. Solo agotamiento. Estela, débil y temblorosa, se apoyó en el brazo de su hermana. Por favor, Valeria, susurró, apenas audible. La lluvia se intensificó, golpeando con más fuerza. El refugio comenzó a ceder bajo el peso de las gotas ácidas y la manta térmica comenzó a disolverse lentamente. En ese momento, algo inesperado sucedió. El hombre se quitó su propia chaqueta térmica y, sin decir palabra, se acercó, envolvió a Estela con ella y luego se levantó con calma. Pueden quedarse aquí y morir si lo prefieren, dijo con firmeza, pero si suben a mi moto, esta noche dormirán bajo un techo real. Valeria miró a Estela, luego al suelo, y finalmente al hombre. La decisión fue dura, una herida profunda en su orgullo, pero la carga de su hermana, casi moribunda de frío, la hizo actuar. Sin decir nada, subió a Estela a la moto, se sentó detrás y, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña grieta se abrió en su coraza emocional. El viaje fue corto. La moto surcó la tormenta sin esfuerzo, mientras el viento y la lluvia azotaban sus rostros. Cuando llegaron, el refugio era un taller improvisado al borde de un río tóxico. El aire era espeso, con el olor a metal quemado y grasa industrial. Dentro, una vieja estufa chisporroteaba suavemente, y las luces apenas iluminaban el ambiente. Aquí estarán a salvo por ahora, dijo el hombre, mientras les ofrecía una taza humeante. Puede que no sea lujoso, pero es lo mejor que tengo.
La habitación estaba llena de mantas remendadas, herramientas dispersas por doquier, pero sobre todo, había silencio. No era un silencio frío ni vacío, sino una calma pesada, cargada con la quietud de un lugar que había sido habitado por alguien que había luchado hasta llegar allí. Valeria, aún a la defensiva, examinó cada rincón del taller. No confiaba, no podía hacerlo. Pero ese hombre, Mateo, no les preguntó por su pasado ni por sus cicatrices. Simplemente les ofreció lo que tenía. Estela, más confiada, aceptó la sopa sin dudar. Valeria, por su parte, permaneció al margen, observando cada movimiento, desconfiada de la tranquilidad que el hombre les ofrecía. Pero al amanecer, cuando la sopa seguía intacta y Mateo simplemente reemplazó la taza sin decir una palabra, algo dentro de Valeria comenzó a resquebrajarse. Quizás, solo quizás, no era una trampa. Tal vez este refugio era algo más que una oferta vacía. Las noches pasaron, y Mateo continuó trabajando en piezas rotas, reparando lo que otros habrían desechado. Sin exigir nada a cambio, sin prisa. Valeria, aunque aún reticente, comenzó a participar en el taller. Poco a poco, el silencio se fue llenando de sonidos de trabajo, de piezas mecánicas que cobraban vida una vez más. Una noche, después de haber reparado un motor de nave, Mateo miró a Valeria mientras la nave comenzaba a funcionar. «Lo hiciste posible», dijo él con una sonrisa cansada. Valeria no respondió de inmediato. La nave emitió un zumbido suave, y por primera vez en semanas, algo en ella se sintió vivo. «No lo hice por ti», susurró ella, «lo hice porque ya no quiero quedarme quieta». «Entonces ven, muévete conmigo», contestó Mateo, sin dudar. El silencio entre ellos no fue incómodo, sino una tensión cargada de algo nuevo. Valeria regresó a su cama sin decir más, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. El aire en el taller se volvió denso, como si la tormenta en el exterior hubiera comenzado a penetrar en las paredes de metal. La patrulla no estaba allí por casualidad. Si se habían detenido, era porque algo había cambiado. Valeria cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Se giró rápidamente hacia Estela. «Despierta», susurró, llena de urgencia. Estela abrió los ojos lentamente. Sus mejillas estaban rojas, los labios secos. «¿Qué pasa?», preguntó Valeria, en voz baja, mientras se acercaba. «Tenemos que salir ahora. Hay patrullas afuera, nos han encontrado». Estela intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. Cayó de rodillas, un suave jadeo escapó de sus labios. «No puedo, Sar, algo me pasa». Valeria se arrodilló junto a ella, tocando su piel. Estaba caliente, demasiado caliente, y su pulso era irregular. Había algo extraño en ella, algo profundo y antiguo despertando en su interior. En ese momento, Mateo apareció por la puerta trasera, empapado por la lluvia. «Las vi antes de que llegaran», dijo, sin prisa. «No saben que están aquí todavía, pero están buscando. Tienen un escáner térmico». Valeria lo miró, mezclando furia y miedo. «Esto es culpa tuya. Si nos has delatado». Mateo no se movió, ni siquiera se defendió. Solo la miró con calma. «No he dicho nada. No saben ni mi nombre. Pero si esos escáneres detectan dos cuerpos aquí, entrarán por la fuerza». Valeria miró a Estela, quien apenas podía mantenerse en pie. «Ella no puede correr», dijo, mirando a su hermana, «y no la voy a dejar». Mateo asintió. «Entonces tenemos que esconderla». La llevó rápidamente hacia un compartimiento en el suelo, donde guardaba piezas robadas. Era el único lugar fuera del alcance de los escáneres térmicos. Acomodaron a Estela entre mantas térmicas, cables viejos y paneles de metal. Valeria la cubrió con cuidado, con el ceño fruncido por la impotencia. «Mateo», dijo Valeria, antes de cerrar la trampilla. «Si entran, tú no dices nada».
Tú no sabes nada, ¿entendido? Entendido, respondió él, sin dudar. Pero cuando la trampilla se cerró, Valeria se giró hacia él, la furia y el temor reflejados en sus ojos. ¿Por qué haces esto, Mateo? Mateo respiró hondo. Su mirada no era la de un héroe, sino la de alguien que ya no podía soportar más la injusticia sin hacer algo al respecto. Porque nadie me protegió cuando lo necesité. Verlas aquí, medio desnudas, sin nombre ni ayuda, me recordó a mí mismo. Valeria lo miró con intensidad, acercándose un paso más. Si esto es una trampa, si solo estás esperando que confíe para traicionarnos, no lo haré. No tienes idea de quién soy ni lo que ella es. Mateo dio un paso hacia ella. ¿Tampoco sabes quién soy yo? En ese momento, el timbre de la puerta principal vibró, y una voz metálica resonó en el taller. Inspección de Seguridad Imperial, abra de inmediato. Escáner térmico detectó actividad anómala. Retrasarse será considerado resistencia. Valeria tensó el cuerpo, buscando cualquier arma. Solo encontró una palanca y la empuñó con fuerza. Mateo fue quien abrió la puerta. El teniente imperial, joven pero con una mirada de piedra, estaba flanqueado por 2 soldados armados, y los drones zumbaban cerca. ¿Vives solo? Preguntó el teniente, su mirada fría. Sí, solo yo y algunas ratas mecánicas, respondió Mateo, sereno. El escáner térmico dice lo contrario. Tal vez mi estufa es una antigüedad y calienta más de la cuenta. El teniente no sonrió, pero entró sin permiso. Comenzó a revisar el lugar, tocando las herramientas, abriendo la estufa y golpeando la pared con un escáner de pulso. Valeria no se movió, oculta detrás de una cortina de repuestos. Sostenía la palanca con fuerza, lista para usarla si era necesario. El aire estaba cargado de tensión, un solo movimiento en falso y todo podría acabar en una tragedia. Pero entonces, Mateo hizo algo inesperado. Tomó uno de sus drones rotos, lo colocó frente al escáner y lo activó. El drone emitió calor, como si fuera un cuerpo vivo. El teniente observó su dispositivo, confundido. Anomalía corregida. Lectura falsa. Lugar sucio y desordenado. Así soy yo, respondió Mateo con una sonrisa irónica. El teniente lo observó con desprecio, luego asintió y se marchó, seguido por sus soldados y los drones. Valeria esperó unos segundos, respirando con dificultad, como si acabara de correr una maratón. ¿Cómo supiste hacer eso? Preguntó, asombrada. Mateo sonrió levemente. Los imperiales nunca revisan 2 veces si ya piensan que tienen razón. Solo les di una excusa que pudieran aceptar. Valeria lo miró fijamente, con algo más que sorpresa en sus ojos. Pude haber matado a uno de ellos hoy, pero no lo hice. Pude haber huido sin ti, pero te quedaste. Valeria dio un paso hacia él, apenas a centímetros de su rostro. Su respiración estaba agitada, pero no por la adrenalina. Tú me desconciertas. Y tú me haces sentir que por fin hay algo más allá del ruido del motor. En un impulso salvaje, Valeria lo besó. No fue suave, fue un choque de necesidad, rabia y deseo contenido por demasiado tiempo. Mateo no se apartó, simplemente la sostuvo. Cuando finalmente se separaron, Valeria murmuró, con la mano aún sobre su pecho. Esto no cambia nada. Lo sé, susurró él. Pero tampoco lo olvidas. En ese momento, la trampilla emitió un zumbido. Estela despertó, pero algo había cambiado. El aire en el taller también cambió. No fue un cambio físico, ni una explosión, ni una falla eléctrica. Fue algo mucho más profundo. La trampilla se abrió sola, y Valeria se giró rápidamente. Estela emergió, pero no caminaba, ni gateaba. Flotaba, como si sus pies ya no pertenecieran del todo a este mundo. Su piel, antes pálida, ahora brillaba con una luminosidad tenue,
como si una energía antigua brotara desde su pecho. Sus ojos ya no eran completamente humanos. Valeria corrió hacia ella, la atrapó antes de que cayera y la sostuvo entre sus brazos. Inari, no. Susurró, temblando. Estela la miró, pero no la reconoció completamente. Sus labios se movieron, pronunciando palabras en un idioma olvidado, uno que Valeria no entendía. Mateo se acercó, sin atreverse a tocarla, pero sin apartar la mirada. ¿Qué le pasa?, preguntó con voz baja. Valeria no respondió de inmediato. Miraba a su hermana como si la estuviera viendo nacer por segunda vez. Esto no debería haber pasado aún, susurró, temblando. ¿Qué cosa?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. Valeria tragó saliva, su voz era un eco seco. Despertó. Mateo la observó en silencio, esperando a que hablara. No es solo una refugiada. No es solo una niña asustada que huyó conmigo. Ella es la última portadora del linaje de los Arcai. Una heredera de un poder antiguo y sellado. El imperio no la quiere viva. La quiere muerta, olvidada. Mateo se quedó en silencio por unos segundos, las palabras de Valeria golpeando su conciencia. ¿Y tú?, preguntó él, finalmente. ¿Qué eres tú para ella? Valeria no dudó. Soy su sombra. Su escudo. Su espada. Me crié para protegerla. Perdimos todo, pero aún respiro porque ella respira. Mateo miró a Estela, su rostro reflejando la misma preocupación que Valeria. No va a sobrevivir si sigue así, dijo, mirando a Estela con tristeza. La energía que la despierta la está consumiendo desde dentro. Valeria negó con la cabeza. ¿Tiene cura? Solo el ritual, pero necesita un catalizador de vida, uno fuerte. Uno con alma intacta. Mateo se levantó sin pensarlo. Úsame a mí. Valeria dio un paso atrás, furiosa. ¿Estás loco? Podrías morir. El vínculo la salvaría, pero te drenaría. Es irreversible. Mateo la miró sin vacilar. Entonces que valga la pena. Valeria dudó, no por desconfianza, sino por miedo. Por primera vez en su vida, deseaba que alguien no tuviera que sacrificarse por ellas. ¿Por qué tú?, preguntó, su voz quebrada. Mateo se acercó, poniendo una mano en su hombro. Porque cuando vi a Estela por primera vez, hambrienta y temblando, pensé en mi hermana. Ella murió en un conflicto que ni siquiera entendía. Y no hice nada. Esta vez, sí puedo hacer algo. Valeria cerró los ojos, apretó la mandíbula. No te perdonaré si mueres. Entonces sobrevive conmigo. El ritual no fue dramático, ni lleno de luz cegadora ni rayos. Fue solo la piel de Mateo contra la de Estela, una conexión a través de una aguja de plata que ella misma sostenía. Un susurro de palabras antiguas que Valeria temblaba al pronunciar. La sangre de Mateo se mezcló con la de Estela, y al principio, no pasó nada. Pero luego, un aliento profundo. Los ojos de Estela se cerraron. Su cuerpo dejó de temblar. La temperatura descendió y su piel se volvió normal. Finalmente, respiró de nuevo. Mateo cayó hacia atrás, sudando, pálido, pero vivo. Valeria lo atrapó antes de que tocara el suelo. Funcionó, dijo él, con una sonrisa débil. Valeria no respondió con palabras. En lugar de eso, lo besó, ya no con rabia, ni con desesperación, sino con ternura. La promesa fue un sentimiento que Sarela no había experimentado en años, ni permitido en su alma. Y, sin embargo, algo cambió. Estela, desde el suelo, débil pero consciente, los observaba. Sonrió y murmuró. Ahora todos llevamos algo del otro. Y en ese instante, los tres lo supieron, el vínculo entre ellos ya no era solo sangre. Era destino, era guerra, era amor.
El taller ya no era solo un espacio donde se reparaban piezas rotas. Había transformado en algo más. Un santuario, una cuna de secretos, una extensión del alma de tres seres que nunca podrían volver a ser los mismos. Pero la calma, como toda tregua en un mundo gobernado por el poder y el miedo, era efímera. El vínculo entre Mateo y Estela había dejado una huella indeleble, no solo en sus cuerpos, sino también en el aire, en las paredes, en la energía misma que vibraba a través del suelo. El ritual no había solo despertado su herencia. Había despertado algo mucho más grande, algo que el imperio no podría ignorar. Sarela lo sintió primero. Un cosquilleo en la nuca, como cuando era pequeña y su instructora le enseñaba a detectar un dron de vigilancia antes de que apareciera en el radar. Esa sensación ancestral, esa intuición de que alguien estaba observándolos, demasiado cerca, demasiado a menudo. Mateo revisaba un escáner antiguo cuando la alerta vibró en el sistema orbital. No era un patrullaje rutinario. Era un bloqueo. 3 naves de descenso, pesadas, sin identificación civil, pero con códigos internos del núcleo central del dominio imperial. La primera explosión sacudió el costado del taller. No hubo advertencia. Solo fuego y metal fundido cayendo desde el techo. Mateo, sin dudarlo, tomó su llave de impacto recubierta en plasma. No era un arma de combate, pero tampoco una herramienta ordinaria. Sarela ya estaba en movimiento, arrastrando piezas para reforzar la puerta. Estela, aún débil, sostenía la reliquia de su linaje, un bastón ceremonial que antes solo servía como adorno, ahora repleto de energía viva. Cuando el humo comenzó a entrar por las grietas, Mateo se giró hacia ellas. No había miedo en su voz. Solo decisión. No van a entrar sin pelear. Sarela asintió, ya no cuestionaba sus motivos. Ahora luchaban como un solo cuerpo, como un pacto sellado en carne. El primer dron entró por una rendija del techo. Era pequeño, veloz, y disparaba rayos de contención diseñados para incapacitar sin dejar heridas visibles. Pero no contaba con el reflejo de Sarela. Saltó, giró sobre sí misma en un solo movimiento, y lo destruyó con una hoja improvisada de sierra industrial. Estela alzó su bastón, y su voz, aunque débil, fue suficiente para que el metal respondiera. Vibró. Una onda de choque invisible barrió los sensores enemigos cercanos, cegando temporalmente los rádares imperiales. Mateo arrancó una batería completa del viejo generador. Corrió hacia la entrada y la soltó justo cuando la puerta cedía. La detonación fue directa. No mortal, pero suficiente para hacer retroceder a los soldados de la primera oleada. Las alarmas del sector comenzaron a sonar, pero nadie vendría a ayudarlos. El planeta estaba fuera de las rutas seguras. El imperio contaba con eso. Contaba con el olvido. En medio del caos, algo inesperado ocurrió. Uno de los soldados cayó, pero no por un disparo. Estela se había colocado frente a él. Temblaba, pero sus ojos brillaban con una intensidad diferente. El soldado se arrodilló sin entender qué estaba pasando, y su armadura comenzó a vibrar. Luego, colapsó. Era la sangre de los Arcai, el viejo linaje real, manifestándose en su máxima expresión. Sarela la miró por un instante, con miedo. Estela, girando la cabeza, sus ojos ahora completamente blancos, habló. No soy solo herencia. Soy juicio. La segunda oleada no esperó. Entraron con blindados y armas sónicas. El taller comenzó a desmoronarse por dentro. Las chispas volaban, el calor era insoportable. La estufa colapsó, el techo crujió. Mateo luchaba con el rostro cubierto de sangre, pero no la suya. Era la sangre de un enemigo que había empujado con la llave de impacto hacia el reactor de soldadura. Sarela gritó al ver que uno de los soldados disparaba hacia Mateo. Saltó. El rayo lo alcanzó primero. Estela gritó su nombre. El tiempo pareció detenerse. Sarela cayó al suelo,
su pecho abierto, jadeando y convulsionando. Mateo corrió hacia ella, la sostuvo, sus ojos no se cerraban. Ella hablaba sin voz. No me dejes. Mateo la besó en medio del fuego, en medio del colapso. No me voy a ir nunca. Y en ese momento, Estela cayó de rodillas. Sus dedos se aferraron al bastón con desesperación. La energía ancestral de su linaje se encendió. No con violencia, sino con amor, con furia protectora. La onda que lanzó barrió el taller entero, desactivó los circuitos de las naves y detuvo los corazones de los soldados invasores por unos segundos. Cuando la onda cesó, solo quedaban ellos tres. El techo se desplomó por completo, pero Mateo, con Sarela en brazos, y Estela sujetando su último aliento de poder, caminaron hacia la salida entre las ruinas y el humo. Cuando cruzaron la línea que separaba el polvo del cielo abierto, respiraron profundamente. Mateo miró a Sarela, cuyos ojos aún estaban abiertos, y sonrió. «Pensaste que te iba a dejar sola». Sarela murmuró, con los labios rotos, pero orgullosos. «Nunca. No ahora que eres mío». Estela se arrodilló junto a ellos. «Ya no tenemos hogar». Mateo la miró. «Sí, lo tenemos. Lo llevamos dentro». Aunque quedaban enemigos, ya no eran víctimas, sino el inicio de una rebelión. Tres corazones, enlazados por el fuego, caminaron juntos, sabiendo que su hogar no estaba en las ruinas, sino en ellos mismos.